En un conmovedor mensaje, Santos, el amigo y socio, le escribe una carta a su leal camarada Timochenko en la que, entre otras cosas, le pide que reconozca sus crímenes de lesa humanidad para que la JEP siga haciendo su buen trabajo de impunidad y condene a sus amiguitos a penas alternativas, y así el mundo observe que efectivamente se hizo justicia en Colombia. También le dice Santos a su socio Timochenko que el asesinato de exguerrilleros y líderes sociales es culpa de Duque por no haber implementado los acuerdos de paz. Ahí Santos no menciona que todas estas zonas repletas de cocaína que él mismo dejó crecer están tomadas por múltiples grupos narcoterroristas que se disputan estas zonas, como los caparros, las disidencias de las FARC, el ELN y hasta narcos mexicanos. También menciona Juanpa que a los líderes sociales los están matando por promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos o la devolución de tierras a los campesinos desplazados, o por oponerse a la deforestación o a la minería ilegal. Santos tampoco vuelve a mencionar al narcotráfico y a la guerra feroz que se libra en esos territorios prácticamente inaccesibles para la fuerza pública, y la poca que llega a esos sitios es sacada a palazos o a machetazos por los mismos campesinos o por los indígenas que supuestamente son las víctimas de este conflicto y que protegen esos cultivos para poder continuar con su negocio. Volvemos entonces a la espiral, ya que sin presencia de fuerza pública en esas zonas, lo que hay es una guerra entre narcos por esos territorios. También dice Santos en su carta que Vivanco de Human Rights Watch, conocido enemigo de Álvaro Uribe, así como el nuevo presidente de Estados Unidos Biden y uno que otro socialista de la Unión Europea, le están insistiendo a Duque para que implemente la supuesta paz firmada y que rechazó el pueblo colombiano. En la misma carta, Santos le agradece a su camarada por haber reconocido la muerte de Gómez Hurtado y dizque por haber confesado un supuesto atentado contra él, historia que solo se cree él mismo y sus secuaces guerrilleros. Después de la anterior andanada de críticas, el cínico de Juanpa pretende que el presidente Iván Duque lo reciba con tapete rojo y con una palmadita en la espalda, y así cumplir sus caprichos e implementar unos acuerdos absolutamente ilegales que rechazó el pueblo colombiano y que, como lo dije en un video anterior, no obliga a este presidente ni a ningún otro, ya que no nació de una legitimación democrática. No puede estar más contenta la izquierda colombiana, los comunistas colombianos y los pseudocomunistas, con las declaraciones que dio el gobierno de los Estados Unidos con respecto a Colombia. Por fin habló Biden con referencia a Colombia. ¿Para decirle qué? Para darle toda la razón a los de izquierda, que hay que enfrentar a fondo el tema de los líderes cívicos que son asesinados en todos los rincones de Colombia, y el que tiene la clave es el gobierno, que evidentemente no ha hecho lo suficiente por evitar semejante cadena de crímenes. Ese es el discurso de la izquierda, exactamente ese. Nadie sabe cómo paga el diablo a quien bien le sirve. Bueno, pues entonces todos estos esfuerzos que se hicieron por implementar la paz, por desarrollarla, los gastos enormes en que incurrió el gobierno colombiano, secretarías, subsecretarías, toda una parafernalia dedicada a ese objetivo, termina en eso, en que el gobierno de los Estados Unidos le compra el discurso a la izquierda y sostiene indirectamente que lo que está diciendo Vivanco desde Human Rights Watch es verdad, es decir, que el presidente es el que puede atajar los crímenes contra líderes sociales y que no ha hecho lo suficiente para hacerlo. No se dice nada de la cocaína, por supuesto que no, del negocio maldito que es el nombre del juego. No se dice nada, y ese es el tema, Los líderes sociales, reales o supuestos, vaya uno a ver si lo son, porque terminan siendo líderes después de muertos,
los líderes sociales son asesinados. ¿Por qué? Por un puro negocio de narcotráfico. El narcotráfico está azotando las regiones más difíciles de Colombia y las tiene en la condición en que las tiene. Y ahí es donde surge la violencia, y ahí es donde aparecen los muertos. El que se atreva a proponer una vida distinta para esas regiones, inmediatamente es asesinado. ¿Por quiénes? Por los narcotraficantes, que no quieren oposición a su negocio, que no quieren que haya un triunfo de la civilidad y de las instituciones organizadas en contra del delito que ellos representan, del que se lucran, del que viven y del que consiguen fortunas inmensas que estarán en algún lugar del mundo. El gobierno de los Estados Unidos, lamentablemente para nosotros, ha comprado el discurso de la izquierda y se ha referido a Colombia como aquel país que describe el señor Vivanco, que sabemos muy bien el señor Vivanco por quién está impulsado, por quién está manejado, a cuáles intereses obedece, y lo ha comprado sin beneficio de inventario y al parecer sin consultarle para nada al embajador de Colombia en los Estados Unidos o al gobierno de Colombia directamente, antes de salir en público a decir que tiene que ser objetivo fundamental del gobierno parar los crímenes de los líderes sociales, dando a entender claramente que no se está haciendo lo que conviene y que el gobierno ha sido omisivo o permisivo o abandonado en su tarea de garantizar la vida de los líderes sociales. ¿De cuáles? ¿De quiénes? ¿Por qué razón? En ese origen de la desventura no interviene para nada el señor representante de los Estados Unidos. Simplemente landa la especie. Gobierno a controlar los crímenes de los líderes sociales. Claro, estamos de acuerdo. ¿Y por qué se producen esos crímenes? ¿Y quién los comete? ¿Y cuál es la tragedia de Colombia para que eso suceda? Y está en manos del gobierno, sin acabar primero con la fuente del mal que es el narcotráfico, detener esta sangría. Bueno, son las preguntas que nos tenemos que hacer cuando, repetimos, el gobierno de los Estados Unidos ha recibido el legado, sin beneficio de inventario, de la izquierda, que parece acusar al gobierno del presidente Duque de la manera más injusta de no estar haciendo lo que conviene por defender a los llamados líderes sociales. El nombre del juego, lo repetimos una vez más, es cocaína. Y ahí sí que tienen los Estados Unidos un papel que cumplir. Sí que tienen ayudas para darnos. Sí que tienen responsabilidades compartidas. Porque si aquí existe el negocio de la cocaína es porque en los Estados Unidos existen los grandes compradores, el gran mercado de la cocaína. Somos socios en esta desgracia y no nos puede culpar uno de los socios, el de los Estados Unidos, de que no estamos haciendo lo que conviene para detener este horror que se genera en el maldito negocio del narcotráfico de la cocaína.